Dicen, Daniel, ¿qué pasa si realizas el cálculo antes del día 15? Pues la realidad es que no pasa nada. De hecho, muchas empresas actualmente optan por pagar inclusive el aguinaldo en dos fechas o en dos pagos, básicamente, en dos exhibiciones. Sobre todo por estas cuestiones que hemos tenido o estas este, como campañas que hemos tenido en México, en donde en estas fechas predecembrinas, pues hay muchas promociones y demás, pues a lo mejor muchas empresas optan por pagar una parte del aguinaldo ahora en noviembre y otra parte del aguinaldo en diciembre, y es totalmente válido. Lo único que tendríamos que hacer es verificar el día en que nosotros hacemos el pago del aguinaldo. Si nosotros recurrimos, por ejemplo, a hacer el cálculo en lugar de pagarlo el 12 de diciembre, pues lo hacemos, perdón, el 15 de diciembre, pues lo hacemos el 15 de noviembre, ¿no? Entonces, lo único que estaría afectando, pues son los días que los días que trabajó el empleado a la fecha del 15 de noviembre. Si se fijan, aquí en los días transcurridos hasta la fecha de pago, pues va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, teníamos 15 de diciembre, aquí que son 259 días, y si lo cambio al 15 de noviembre, pues tenemos que son 229. Evidentemente, como estamos pagando desde antes, los días restantes del ejercicio, es decir, desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre, pues aumentan bastante. Y pues el 15 de noviembre no sabemos si lo que resta del año Daniel López va a seguir trabajando o no. Entonces aquí va a tomar más relevancia si nosotros queremos contar si los días restantes del ejercicio se van a seguir considerando para su cálculo o no. Es decir, los 46 días que hay entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa? Digo, contestando la pregunta fríamente de qué pasa si yo quiero calcular el aguinaldo antes, pues la realidad es que no pasa absolutamente nada. Simplemente son cuestiones que tenemos que considerar para saber que pues básicamente hay más días transcurridos o hay una diferencia de días en lo que podemos considerar como días trabajados. ¿Okay? Su factor de pago es menor dependiendo si queremos considerar o no los días restantes del año. Es la única diferencia. ¿Ok? ¿Se fijan? Pero fuera de eso, básicamente es lo mismo. De hecho, como les comento, es una práctica al día de hoy ya un poco más común, en donde se paga una proporción, por ejemplo, de estos 11 días que son de todo el año, una proporción se paga en noviembre y otra proporción se puede pagar en diciembre sin ningún problema. Siempre y cuando todo el importe o el importe total de estos 11 días se paguen antes del 20 de diciembre. Que recordemos, esto sí está escrito en el artículo de la Ley Federal del Trabajo. Espero haya quedado duda. Si no te quedó duda, igual déjamelo saber y lo detallamos de otra manera. Preguntan si les voy a compartir este Excel que estoy utilizando. Claro que sí. Junto con la grabación y las diapositivas, también este Excel se los voy a proporcionar los datos de apoyo. Pregunta, ¿lo recomendable sería hacer el cálculo el 15 de diciembre? Pues la realidad es que lo recomendable es hacerlo cuando a la empresa le sea conveniente. O sea, ya es totalmente decisión de la empresa. Evidentemente, siempre y cuando el pago sea antes del 20 de diciembre. A esa sí es la fecha límite. Fuera de eso, lo pueden hacer cuando quieran. Pregunta, si se paga el 15 de noviembre, ¿el sistema lo detecta y lo calcula de nuevo? Aquí algo importante a mencionar es que no estamos hablando ahorita en temas del sistema, ¿ok? Ahorita, el día de hoy, no vamos a hablar ni de nóminas ni de personas. Solamente vamos a hablar meramente al cálculo aquí en Excel o a lápiz, si lo quieren llamar de esa manera. Sin embargo, es importante aquí hacer la anotación que los sistemas sí tienen manera de hacer todos estos cálculos que estoy haciendo, como por ejemplo el de pagar anticipadamente, por así decirlo, el cálculo del aguinaldo. ¿Ok? Todo esto que estamos viendo aquí en el Excel, evidentemente se puede hacer en el sistema sin ningún problema. ¿Ok? Lo mismito, si en el sistema lo quieren pagar en noviembre, se puede.
Claro que sí. Sin embargo, el día de hoy específicamente no vamos a ver tal cual cómo hacerlo en los sistemas. Pregunta, ¿hay fundamento legal referente a descontar las incidencias? Sí, sí lo hay. Sin embargo, déjenme ver. No lo tengo aquí a la mano, sinceramente, el fundamento. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Mm, Déjenme ver si encuentro aquí un link que nos diga exactamente el artículo. No, lo que pasa es que no lo tengo exactamente a la mano, pero digo, mm, bueno, lamentablemente no nos dice aquí el fundamento. Ah, mira, aquí va a estar. Página del gobierno. Bueno, no está como tal en el fundamento, no tengo el fundamento aquí legal del artículo exacto, lamentablemente. Sin embargo, no sé si te pueda apoyar esta liga que me acabo de encontrar aquí ahorita de búsqueda rápida, que habla precisamente de esto. Es la página del gobierno, entonces supongo que eso también puede ser considerado como fundamento, entonces igual y se los pongo ahí en el chat para que así les sirva. No tengo lamentablemente no tengo el artículo exacto, sin embargo, sí es importante considerar que sí se pueden descontar los días de faltas, por ejemplo, justificadas, o cualquier otra incidencia, siempre y cuando, es muy importante, siempre y cuando no sean incidencias que tienen que ver con cuestiones de incapacidades o riesgos laborales, ¿va? Esas dos, ahí sí forzosamente sí entran, porque no es decisión del empleado ir a trabajar o no, o sea, lamentablemente por cuestiones de salud no puede desempeñar las labores, pero saliéndose de esas excepciones, o sea, si faltó porque se fue de fiesta y demás, sí se puede. Va. Bueno, perfecto. Parece que sí te sirvió el, el link este que les proporcioné, entonces me alegra. Va que va. Entonces, no sé si tengan alguna duda entonces referente al momento de lo que es el cálculo del aguinaldo, es decir, el importe que se paga y de cuánto se exenta. Ah, mira, muchas gracias por ahí Jesús Ramírez, ya nos pasó el fundamento, nos menciona que es el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Excelente, muchas gracias. Digo, para eso también estamos aquí muchos. A ver, vamos a ver. Ciento veintisiete. Mm, Bueno, el 127 es de las utilidades. No, el 127 es de las utilidades. Creo que no nos sirve tanto. Pero bueno, igual ahí, con el link que les pasé, está perfectamente fundamentado. Aquí en la página, digo, es a fin de cuentas la página del gobierno, entonces no veo ningún problema. Exactamente es en la pregunta número 5, ¿ok? Es básicamente lo que nos dice. Bien. Otra pregunta, mencionaban acerca de lo de la UMA. Recuerden que actualmente lo que nos dice la ley en respecto a la UMA es que
aplica para cuestión de cuánto se va a exentar del pago de impuesto. Esto nos dice que son 30 días de salario mínimo. Ojo, la ley, si la leen, dice son 30 días de salario mínimo, pero también en otro apartado de la ley nos dice que la UMA sustituye a todas las referencias que haga el salario mínimo. Entonces, básicamente debemos de interpretar que en lugar de que sean 30 salarios mínimos, son 30 UMAs. Sin embargo, esto de aquí que acabo de mencionar, yo de preferencia preferiría que esto lo revise cada una de las empresas con su fiscalista de confianza, más que nada para que no vaya a tener alguna duda referente a este inciso. ¿Ok? De manera general, podemos decir que siempre son 30 UMAs, pero si existe alguna empresa con alguna inquietud o que necesite verificarlo a detalle, con confianza puede revisarlo con su fiscalista y probablemente pues apoyándose de ciertos fundamentos, pues ya ellos opten por exentar 30 salarios mínimos. Pero repito, esto ya es cada empresa. Ok, bien. Eso es el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver ahora, cuánto es lo que debería haber una persona, no por el cálculo del aguinaldo, sino por el pago de los impuestos. ¿Ok? Cuando se realiza el cálculo del aguinaldo, pues nosotros podemos percibir que el trabajador está ganando de manera adicional. Sin embargo, la ley nos brinda dos opciones con las cuales nosotros podemos calcular cuánto impuesto va a pagar esta persona en el periodo. Una de ellas es el ISR SP o el ISR mensual o el ISR artículo 96, como sea que lo conozcan, en donde básicamente esta forma de calcular el impuesto es de la misma manera que lo hacemos periodo con periodo. Es decir, el ISR ordinario, por así llamarlo, que siempre lo hemos manejado. La otra manera de hacerlo es apoyándonos del artículo 174 del ISR, en donde nos dice una manera de calcular los impuestos que van dirigidos específicamente a gratificaciones anuales, como lo es precisamente el cálculo del aguinaldo. ¿Ok? Tenemos esas dos opciones. Vamos a dirigirnos primero o vamos a ejemplificarlo primero con el ISR mensual, en donde básicamente el impuesto del ISR mensual es el que hacemos de manera ordinaria, periodo con periodo, y este cálculo del ISR va a depender de cuánto impuesto o cuánto ingreso haya grabado la persona o el empleado a lo largo del periodo. Aquí se consideran todos los conceptos de la nómina, como por ejemplo el salario, las horas extras, bonos, gratificaciones, comisiones y demás, básicamente todo lo que haya percibido en el trabajo, en el periodo, perdón, se considera para determinar su impuesto. Pero también aquí el gobierno puede apoyar basándonos en subsidio, dependiendo de cuánto haya ganado o cuánto gane un trabajador en el periodo, pues puede decir si se le apoya para aquellas personas que tengan ingresos un poco bajos. Y eso nos ayuda determinándolo basándonos en algo que se llama el subsidio, en donde nos dice básicamente que si el impuesto que se le está dando al trabajador es mayor al subsidio, pues se le va a cobrar subsidio. Sin embargo, perdón, se le va a cobrar impuesto. Sin embargo, si el subsidio que se le está dando al trabajador es mayor al impuesto, pues inclusive va a tener subsidio para él, inclusive en lugar de que pague impuestos, se le van a dar a él un importe. ¿Ok? Va a recibir una ayuda. Resumiéndolo, o lo que pretende llegar al SAT con este cálculo es que si una persona gana más, pues paga más. Si una persona tiene menos ingresos, pues paga menos impuestos o inclusive hasta el propio gobierno te ayuda. ¿Ok? Básicamente es la premisa o lo que quiere llegar el gobierno con este método de cálculo, con el impuesto del ISR, SP o el impuesto mensual. Esto se determina basándose en pequeñas tablitas.
¿Cómo? Porque a lo mejor muchos podemos decir, bueno, es muy subjetivo decir, gano mucho, gano poco. Bueno, pues para eso el SAT mayormente año con año saca unas tablas en donde básicamente te dice bajo qué renglón estás tú. Si te sabes qué, si ganas 644.59 pesos o menos, pues básicamente yo no te voy a cobrar nada. Si ganas 644.59 o más, pues te voy a cobrar 12.38 pesos. Si ganas entre 644.59 y 5,470, es decir, ganas, no sé, por ejemplo, 3,000 pesos, pues te voy a cobrar los 12.38 pesos y del restante o la diferencia te voy a cobrar 6.40%. Por ejemplo, si yo ganara 3,000 pesos, pues a 3,000 pesos, de los 3,000 pesos ya sé que voy a pagar de 644, 12.38, pero de los 2,366 pesos restantes, pues voy a pagar el 6.40%. Y así sucesivamente. Si yo gano 10,000, pues por 9,614 pago 772, pero de los 400 pesos restantes que hay entre los 10,000 y 9,600 y tanto, pues pago el 16%. ¿Va? Así es como se calcula. Lo mismo para el subsidio. Sin embargo, en el subsidio no hay un excedente. Dice, si ganas entre 2,600 y 3,400, pues te voy a ayudar con 406. ¿Ok? Si ganas entre 3,537 y 4,446, pues te voy a ayudar con 3,382.46. ¿Va? Esto es lo que te va a ayudar. Si a lo mejor lo que tú estás pagando de impuestos son 300 pesos y lo que te está ayudando el gobierno son 382, pues se hace una resta, ¿no? Donde a lo mejor el trabajador gana inclusive 80 o lo ayuda el gobierno con 82 pesos. Si el impuesto fuera mayor, por ejemplo, de impuestos pago 400 y del subsidio me dan 382, pues entonces voy a terminar pagando esos 18 pesos entre la diferencia de ambos. ¿Va? Básicamente ese es el subsidio que hacemos mes a mes. Lo que se hace es, se toma la base grabada del periodo, es decir, cuánto es lo que estuvo percibiendo el trabajador, que no sea exento, que recordemos que cada impuesto tiene su parte exenta, como lo vimos hace ratito en la cuestión del aguinaldo, que eran 30 UMAS, y lo restante sí se grababa. Bueno, pues ese restante se va a considerar para su base de cálculo. Evidentemente, cuando nosotros pagamos, por ejemplo, quincenalmente, pues no sabemos cuánto es lo que gana el mes, entonces hay que elevar esa base grabada como si estuviera percibiendo eso en el año. Se mete la información a las tablas como lo estuvimos haciendo hace ratito en el ejemplo y se obtiene el valor del ISR tarifa. Se realiza el mismo proceso para el subsidio, es decir, se toma la base grabada, se eleva al mes, se verifica según las tablas en qué renglón cae y ya se verifica cuál es el subsidio. Una vez hecho eso, se hace una resta, ¿no? El impuesto menos el subsidio, y si es mayor el ISR, pues se le cobra impuesto. Si es mayor el subsidio, se le apoya al trabajador. En un pequeño ejemplo aquí rápido, digamos que vamos a pagar un periodo de 14 días, en donde durante esos 14 días, de todas las cuestiones que ganó el empleado, su base grabada fue de 1,000 pesos. Ojo, recuerden, la base grabada no es lo que ganó netamente, sino es la suma de todos los conceptos que tienen parte grabada, pues se suma esa parte grabada, ¿ok? Por ejemplo, en el caso hace ratito del aguinaldo, traíamos que del puro aguinaldo se grababan como 300 pesos. Bueno, pues se va a sumar esos 300 del aguinaldo, se suman otros 300 del sueldo, otros 300 de X o Y conceptos, ¿ok? Sin embargo, eso es solamente de los 14 días. Las tablas que nos da el SAT son mensuales. Entonces, lo que hay que hacer es sacar la proporción de la base grabada mensual. Tomas esos 1,000,
los divides entre días del periodo para saber de cada día cuánto es más o menos lo que está grabando el trabajador y lo multiplicas por 30.4, que 30.4 es el promedio de días que tienen los meses del año. ¿Ok? Algunos tienen 30, otros 31, en caso de febrero tiene 28. Bueno, en promedio son 30.4, con lo que podemos concluir que el trabajador al mes, en promedio, estaría grabando 2.171. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos esa base grabada mensual, pues nos vamos a las tablas a verificar en qué renglón cae. A ver, sabemos que es más de 644, pero menor a 5.470, lo que significa que cae en este rango. ¿Ok? Entonces, sabemos que por 644.59 se pagan 12 pesos. Aquí ya lo tenemos, ya lo vamos guardando este valor, pero vamos a ver por el restante. Si tenemos 2.171 y le restamos los 644, de los cuales ya sabemos que vamos a pagar 12 pesos, pues tenemos 1.526.84. Lo que nos dice la tablita es que por haber caído en ese renglón, ese porcentaje o ese valor de 1.526, se le va a cobrar un porcentaje de 6.4, lo que significa que por ese excedente son 97.71 pesos. A esos 97, pues le sumamos los 12 pesos que ya traíamos ahí guardaditos, lo que significa que el ISR que estaría pagando al mes ese empleado sería de 110.09. Sin embargo, recordemos que nosotros no queremos sacar el impuesto del mes. Lo que nos interesa es sacar cuánto vamos a pagar en el periodo, que son 14 días, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es el cálculo inverso de acá. Tomamos los 110, lo dividimos entre 30.4 y lo multiplicamos por los 14 días que tenemos en el mes. Lo que significa que básicamente por los 14 días, ese trabajador debería de haber pagado 50.70 pesos de impuestos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el subsidio, pero aquí es más sencillo. Como no hay un excedente, pues simplemente tomamos los 1,000 pesos que tiene, los 2.171.43 que gana al mes, por así decirlo, lo metemos a las tablas y verificamos que básicamente cae en este renglón, ¿no? Es mayor a 1.768 y menor a 2.653. Entonces el gobierno lo estará ayudando con 406.83 pesos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Evidentemente eso es lo que le va a dar de ayuda en el mes. Lo que nosotros queremos es por los 14 días. Entonces hacemos el cálculo básico, ¿no? 466 entre 30.4 para saber cuánto lo estaría ayudando por cada día. Y eso lo multiplicamos por los 14 días de nuestro periodo. Entonces son 187.35 pesos que le está ayudando el gobierno. Lo único que restaría es hacer la matemática básica, de decir 50 pesos que va a pagar de impuestos, pero 187 que le va a ayudar el gobierno, significa que esta persona, a final del día, a final del periodo, el gobierno lo estaría apoyando o le estaría brindando subsidio de 136.65 pesos. ¿Va? Así es como se hace el cálculo de los impuestos mes a mes. Ahora, Daniel, ¿para qué me explicas cómo se calcula el impuesto mes a mes si de lo que estamos hablando en este caso es del aguinaldo? Bueno, aquí lo importante que debemos de considerar es que básicamente el cálculo que vamos a hacer es el mismito, no cambia absolutamente nada. Lo único que se va a ver afectado en este cálculo es que como en este periodo que estamos aquí simulando el impuesto, pues está recibiendo el aguinaldo, evidentemente la base gravada del trabajador va a aumentar. Probablemente ya no sean 1,000 pesos, sino a lo mejor sean 1,500. ¿Por qué? Porque recordemos que no toda la base del aguinaldo se exenta. Hay una parte que sí participa o sí juega para este importe, que es nuestro importe más importante para este cálculo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, de hecho, un ejercicio en la cédula de Excel.
En ese mismo archivito que les voy a compartir, viene otra hoja, en la parte inferior, que viene cálculo del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ejemplificarlo. Digamos, en un escenario donde a lo mejor los días del periodo son 15 días y la base grabada del periodo son de 7,000. ¿Ok? Recordemos que esos 7,000 pueden ser de todos los conceptos que percibió el empleado. A lo mejor eran 5,000, pero como recibió el aguinaldo, pues aumentó en 2,000 pesos su base grabada, ¿no? Suponiendo. Entonces, grabó 7,000 pesos por ese día. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Primero, lo que vamos a hacer es sacar su base grabada diaria, porque evidentemente lo que nos interesa es saber cuánto grabó al día. Pues tomamos los 7,000 y lo dividimos entre 15. Entonces, esta persona básicamente está grabando 466.67 al día. Sin embargo, las tablas que nos da el SAT son mensuales. Entonces, la multiplicamos por 30.4, que es el promedio de días que tienen en el mes el calendario, ¿no? Ya tenemos aquí la base grabada o lo que estaría ganando más o menos el trabajador en el mes. Simulándolo, evidentemente, porque recordemos que esto puede variar. Entonces, buscamos este valor en el renglón. A ver, es más de 644 y menor a 5,400, pues no cae aquí. Mayor a 5,400, pero menor a 9,600, pues no, nos vamos al siguiente. Está entre 9,600 y 11,076, pues no. Es mayor a 13,000 y menor a 26,000, en este caso caemos en este renglón entonces, ¿verdad? En este caso particular, en el 6. Aquí ya lo tenemos. El límite del que estamos hablando es de 13,381. De ese 13,681, pues yo tengo un excedente entre 14,000 y 13,000 de 805.18. Lo que me dice es que voy a pagar una cuota, perdón, un porcentaje del excedente de 21.36. ¿Ok? Ya sabemos que por los 13,381 son 1,417 pesos, pero por los otros 805.18 hay que pagar una tarifa del 21.36%, lo que nos daría 171 pesos. 171.99, que son básicamente 172. A eso le sumamos la cuota fija, que son 1,417, y lo tenemos. Y lo que nos dice es que al mes estaríamos básicamente pagando 1,589.11 pesos. Pero evidentemente yo lo que voy a pagar en este caso no es todo el mes, solamente voy a pagar lo de 15 días. Entonces, sacando una proporción de 1,589 entre los 30.4 días del periodo, pues estamos hablando de que al día debería estar pagando 52.27 pesos. Si lo multiplicamos ahora sí por los 15 días, nos estaría dando 784.10. Eso es lo que yo voy a pagar de impuesto en el periodo. Ahora vamos a ver en el caso del subsidio. En el caso del subsidio, pues aquí nos vamos directamente a la tabla, ¿no? Ya tenemos la base grabada, que son los 14,181, lo buscamos en los renglones y en este caso podemos ver que no caigo en ningún renglón. De hecho, como máximo, para que te den subsidio, debes de ganar 7,382 o menos. Si ganas más, pues básicamente el gobierno te dice, ya ganas demasiado, no necesitas que te ayudemos. Entonces, en este caso, no caigo en ningún renglón. ¿Ok? Lo voy a poner aquí, en el 11, para que te den 0. Entonces, te dice, pues, ¿sabes qué? No te vamos a ayudar con nada, lo que significa que si tienes que pagar 784 pesos de impuesto y no te ayudamos en nada, pues tu impuesto final es de 784.10 pesos. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides que siempre hay una solución.